De pasar hace unas décadas o años atrás inclusive, de ver tantas parejas con mentalidad conservadora, buenos valores, una forma de pensar mucho más distinta que la de ahora, a ver muchas relaciones fallidas, personas traumadas, muchas personas llenas de odio, de rencor, de daños de infancia, traumas emocionales y un sinfín de cosas que nos llevan a pensar que ¿qué ha pasado con la humanidad? ¿Qué es lo que está pasando con el hombre, con la mujer? Esto y más quiero compartirles en este video de hoy. Va a ser un video algo fuerte, algo que pueda tocarte una fibra, pero quiero que entiendan antes de todo que es bajo mi percepción. Es lo que pienso, es lo que creo en base a datos, pueda ser religiosos, bíblicos, como mis valores intrínsecos, mis valores de crianza, mi experiencia como tal y todo lo que en él o en mí conlleva a decirles mi opinión. Así que si eres nuevo o no eres nuevo, dale like, comparte y comenta. Es muy importante que comentes para ver cuál es tu perspectiva, cuáles son los valores que te rigen, cuál es tu manera de pensar sobre este tema. Así que sin nada, familia, vamos a comenzar. El tema de las relaciones hoy en día ha sido un poco trillado. Me han dicho que hable mucho, me piden consejos, me dicen qué hacer cuando alguien te abandona, qué hacer cuando tienes una ruptura amorosa. Y yo lo primero que le digo a mis alumnos o a mis compañeros es que sálvate a ti mismo. Vete a ti mismo como esa persona a la cual debes honrarte. Esa persona por la cual debes saber y entender que toda aquella acción que tú hagas repercute en algo, sea positiva o sea negativa. Tú cuando entras a una relación tienes que entrar para dar. Tienes que entrar sin esperar nada a cambio. ¿Y cómo vas a pensar de que vas a entrar en una relación, bien sea con un hombre o una mujer, esperando que esa persona te dé lo mismo que tú das? Ahora me dirás, bueno, pero debe ser recíproco el amor. Pues sí, pero el amor es libertad. El amor es algo que no se compra, algo que no se fuerza, algo que no tiene una etiqueta, por así decirlo. Entonces, uno mismo sabe cuando entra en una relación, cuando sabe que esa persona no está siendo recíproca, no está siendo comprometida, no tiene buenos valores, no tiene un compromiso. Debemos conocer bien la historia, señores. Conocer bien la historia de ese chico o de esa chica. Saber por qué está así, cuáles son sus miedos, cuál es su forma de pensar. Hazle preguntas claves, preguntas abiertas. Ve cuál es su familia, cómo se lleva con su padre, con su madre, con su hermano, con su hermana. Debemos saber mucho la historia porque entramos en una relación por no querer sentirnos solos, por querer estar aceptando la opinión de los demás o de la sociedad de que si te quedas solo o sola a cierta edad, eres un fracasado o no cumple los estándares del status quo o esto y lo otro. Pero entendamos que tú eres tú y tú no puedes estar aceptando las opiniones de los demás. Tú le das la fuerza a las opiniones de los demás, le das el valor. Entonces, cuando quieras entrar en formalizar una relación, siempre ve la historia, ve más allá de lo que pueda decir esa persona, porque de la boca hacia afuera todos podemos decir muchas cosas. Entonces, como dijo Jesús, por sus frutos lo conoceréis. Tienes que ver las acciones. Tienes que ver cómo actúa esa persona delante de su familia, delante de las otras personas que están allí, delante de ti mismo. Entonces a veces por cegarnos, porque la persona está muy bonita, tiene buen físico, olvidamos todos aquellos factores que son importantes para construir una base del edificio. Entonces entras en una relación solamente por el físico o por la percepción que tienes de esa persona, por chat o porque te idealizas, entonces obvias las partes importantes que son el compromiso, la mentalidad, su forma de ser, su esencia, nada más por un físico. Y entonces después dice, ay, que me engañó, no me quería, es interesado o es interesada. Entonces, error. Debemos saber cómo es esa persona en sí. Y puede ser que no lo conozcas de un día para otro, pero por las acciones lo vas a conocer. No podemos conocer una persona de la noche a la mañana.
Inclusive personas que tienen años y se separan dicen, uno nunca termina de conocer a las personas. En la convivencia conoces una persona. En lo particular, he tenido experiencias, vamos a decir que buenas como malas también. Pero eso me llevó a mí a aprender, a saber identificar cuáles son los patrones de pensamientos, qué acción debo tomar, qué es lo que debo corregir, porque es muy importante. Siempre echamos la culpa a los demás, que él o ella me falló. Ella es el culpable, él es el culpable. Entonces, siempre tenemos esa cuestión de ser un modo víctima o sentirnos jueces. No sé por qué el ser humano tiene esa mala praxis de juzgar, señalar, siempre criticar. Porque yo. ¿Y sabe qué es eso? Eso se llama ego. Y cuando la mayoría de las personas vienen así a preguntarme o a dársela de que son mejores por esto, por lo otro en una relación, yo le digo, a ti no te han roto tu corazón, te han roto tu ego. Porque el ego siempre quiere buscar un culpable, siempre quiere señalar, siempre quiere juzgar a la otra persona. Cuando tú elevas tu nivel de conciencia, señores, tú entiendes de que cada persona cumple un rol en la vida de los demás. O en este mundo, vamos a hablar del globo terráqueo, en normal, en lo general. Cada persona cumple una función, tanto buena o como mala. ¿Quién eres tú para juzgar? Podemos dar opiniones válidas, acertadas o no, pero las personas son como son. Hay personas que se entregan al mal, hay personas que se entregan al bien. Es parte de la vida, el mundo de la dualidad. Y cuando te entiendes esa forma de ver la vida, te das cuenta que todo es consecuencia, todo es un proceso, todo cumple una función muy bonita en esta tierra. No podemos venir a juzgar a nadie. El único que nos puede juzgar es Dios, el universo, todo lo que tú le quieras llamar. Es el único que nos puede juzgar por nuestras acciones. Tú simplemente eres un observador más, viniste a experimentar, viniste a vivir. Claro, aplicando tus valores, aplicando tu esencia, buscando siempre la manera de hacer el bien, dar lo mejor de ti, buscar tu propósito trascendental. No solamente es un propósito vago, un propósito de vivir por vivir. Entonces veo muchas personas que entran a las relaciones de una manera errónea, no sanan bien, no tienen esa oportunidad o no se dan el permiso de autoconocerse, saber qué es lo que en verdad merece, qué es lo que en verdad van a aportar y por ende reafirmar lo que es. Entonces, si tú entras desde la carencia, si entras desde el miedo, si entras desde la duda, si entras por solamente un físico, por solamente algo visual, adivina qué. Eso va a ser tarde o temprano una relación fallida. Y después no vengas a llorar que porque ella o él me falló, me engañó, no. Si la persona te engaña o no te engaña, bienvenidos señores al mundo. Dualidad, tanto bueno como cosas malas. No te compete a ti juzgar. Apártate y te vas. No podemos hacer más nada. ¿Que va a doler? Sí va a doler. Aquí no le duele una decepción, aquí no le duele un engaño. Te va a doler, pero date el permiso de autoconocerte, saber en qué puedes mejorar y en qué estar pendiente para la próxima vez. No podemos jugar a todos que todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales. Yo soy del equipo de que no me gusta generalizar a nadie, de ninguna clase, de ninguna raza, de ningún color, nadie. Todos venimos a cumplir un ciclo en esta vida, todos venimos a cumplir una misión. Simplemente experimenta, vive y busca unos buenos estándares, obviamente, es bueno, pero no caigamos en los estándares locos de ahora de la sociedad. Simplemente es una persona consciente, razonable, busca quien se alinea con tu energía y valora mucho tu energía. Busquemos personas que nos sumen, personas que desde el principio se vean cuáles son sus valores, cuáles son sus proyectos, su misión de vida, qué traumas tiene o si no tiene traumas, perfecto. Pero la mayoría tenemos algo que sanar, tenemos alguna herida de la infancia, tenemos alguna relación tóxica o dañina que no superaron. Entonces debemos aprender a identificar ese tipo de personas y no inmiscuirnos en ellas. Nosotros no somos salvadores de nadie, no venimos a salvar a nadie aquí. Sálvate a ti mismo. ¿Cómo? Eleva tu nivel de conciencia y cuando empieces a vibrar en los niveles de poder, el amor, la aceptación, la felicidad, la gratitud, el coraje, van a venir a ti personas acorde a ese nivel de conciencia. ¿Qué me pasaba a mí? Que yo vibraba en un estado de fuerza, que pueden decirle inconsciencia, puede decirle infierno, puede decirle el diablo, oscuridad, como tú lo quieras llamar, y me la pasaba vibrando en culpa, en vergüenza, en ira, en odio, y siempre reafirmaba en mi vida mujeres así,
con problemas emocionales, con traumas emocionales, con un sinfín de problemas que yo decía, Dios mío, pero parece de novela. Entonces, era algo energético, señores. Y hasta yo lo decía de manera inconsciente, siempre reafirmo el mismo tipo patrón de persona. ¿Por qué será? Porque yo estaba vibrando en esa frecuencia y no me daba cuenta. Y ya lo ves normal porque estás en modo piloto automático. Y recordemos, como lo expliqué en mi video de los niveles de conciencia, explicando las energías, explicando cómo funciona el universo. Lo expliqué detalladamente y si quieres que te lo vuelva a explicar, coméntame aquí, con mucho gusto te lo volveré a explicar para que entiendas cómo actúa el universo, cómo funciona la vida en realidad. Como dijo Nikola Tesla, si quieres aprender los secretos del universo, empieza a entender en cuestión de frecuencia, energía y vibración. Entonces, hazte esa pregunta. ¿Qué tipo de personas yo estoy reafirmando en mi vida? ¿Qué tipo de personas vienen a mi vida? ¿Por qué vienen siempre personas que siempre andan tristes, que siempre andan llorando, que siempre tienen traumas emocionales, que nunca se dan el permiso de autoconocerse, de rectificar cosas que tengas que hacer? ¿Por qué siempre veo personas que llegan a mi vida y siempre el culpable o la culpable es otro y ella o él nunca aceptan su culpa? Porque todos tenemos responsabilidad en esta vida. Cualquier acción que tú hagas, cualquier pensamiento que tú ejecutes, va a tener una acción en tu vida, va a tener un resultado en tu vida, bien sea bueno o bien sea malo. Entonces tú mismo debes conocerte. Si en una relación una persona no supo valorarte, pues bien, deséale todo lo más bonito del mundo y retírate. Tú no eres quien para juzgarlo, no eres quien para dañarlo, no caigamos en la venganza, no caigamos en el rencor, porque te llenas de una carga emocional súper negativa. No saben lo dañino y lo nefasto que es no perdonar. Debemos aprender a perdonar por muy fuerte que sea. Quizás pensarás que yo lo veo fácil, pero cuando tú eleves tu nivel de conciencia, te das cuenta de que debes hacerlo. El perdón te lleva a lo mejor del mundo, a abrir puertas, a liberarte. Porque si no perdonas, no te das el permiso de liberar esa rabia, esa ira, todo lo que tienes acumulado, adivina qué, se te somatiza en enfermedades. Y después más adelante, a cierta edad, ¿por qué sufro de diabetes? ¿Por qué sufro de esto? ¿Por qué sufro de lo otro? Adivina qué, te la pasaste toda tu vida reafirmando una ira, reafirmando un rencor, reafirmando una negatividad que nunca te diste permiso de liberarla porque tu orgullo, tu ego no te lo permitió. Entonces, dense cuenta de que la mayoría de las cosas las hacemos de manera automática, de manera piloto automática. Los seres humanos vivimos reaccionando todo el tiempo. Que me chocaron, lo primero que hago es molestarme. Quiero pegarle a alguien, quiero matarlo, quiero hacerle daño. Nos hacen esto en una relación, te odio, no te voy a perdonar, eres lo peor, eres la peor. Entonces siempre vivimos reaccionando y no nos damos el permiso de saber y pararnos en nuestro centro y pedirle iluminación, un consejo a la fuente divina, a Dios. Tengo esta situación, me siento así, lo acepto, voy a transitarlo, lo agoto y después lo dejo ir. Pero si nunca agotas la emoción, nunca agotas la sensación, nunca la transitas, adivina qué, se va a reprimir en tu cuerpo, señores. Se va a reprimir allí. Por muy que tú seas alter ego, seas la persona más egocéntrica, más orgullosa del mundo, adivina quién pierde más. Tú pierdes más. Porque esa persona va a hacer su vida. Y tú vas a seguir reafirmando siempre lo mismo. Queriendo vengarte, queriendo hacer cosas indebidas, deseándole el mal. Y yo caí muchas veces en eso. No somos perfectos. Y yo vengo aquí a decirte que no hagas eso, porque no te va a llevar a nada bueno. Reafirmando mucha ira, reafirmando mucho dolor, sufrimiento, depresión, me llevaba a lo mismo de siempre, a estar solo, triste, a conocer igual o peor de ese tipo de mujeres, reafirmando siempre lo mismo. Y me preguntaba por qué, por qué, por qué, pero el culpable era yo. Entonces, lo único que debemos examinarnos es a nosotros mismos, juzgarnos a nosotros mismos, pero de una manera consciente, no una manera súper crítica que yo soy, que esto, lo otro, y me voy a castigar, autoflagelar, no, no. Desde la conciencia, saber y entender que si he fallado, bueno, sí, lo acepto, he fallado, he cometido este error, prometo que en la otra relación o lo que ahora sigo adelante con mi vida solo, voy a hacer estas cosas, hacer esto, lo otro, y voy a reafirmar lo que soy, pero desde la conciencia. Porque miren, todos cometemos errores. Aquí a venirnos a darnos de los santos, de que somos perfectos, no, señor, olvídese de eso. Todos cometemos errores,
Todos vinimos aquí a experimentar. No somos jueces, no somos quien para juzgar. Pero sí te recomiendo que mantengas tus valores de una manera positiva, una manera muy conservadora, como no. Si tienes otro tipo de pensar, bienvenido, se te respeta. Aquí no vengo a criticar a nadie ni a menospreciar a nadie. Todos somos hijos de Dios y venimos aquí a cumplir una misión. Deseo que consigas el hombre o la mujer ideal para ti. Excelente. Pero como consejo te digo, eleva tu nivel de conciencia para que no caigas en estas corrientes de ahora, del mundo, y te das cuenta que la mayoría de las personas está en ese estado de pensamiento, ese estado de conciencia. ¿Por qué? Bien lo dijo el doctor David Hawkins. El mundo vibra en sufrimiento. La mayoría de las personas vibran en la frecuencia de fuerza. Siempre se la pasan en ira, en sufrimiento, en dolor. Por eso que vemos siempre personas en relaciones fallidas, tóxicas, infidelidades, matanzas también, que es algo nefasto, horrible. Pero eso ocurre, señores. ¿Por qué? Porque las personas viven reaccionando, viven sufriendo. No se dan el permiso de sanar heridas, no se dan el permiso de autoconocerse, de aprender, de rectificar, de elevar su nivel de conciencia para que venga una relación sana a su vida, para que venga el verdadero cambio y dejen de reafirmar lo mismo de siempre. Porque si no cambias tu forma de ser, o mejor dicho, no elevas tu nivel de conciencia, lo que tú proyectas aquí adentro lo vas a ver reflejado allá afuera. Y por ende, ese tipo de personas van a venir a tu vida nuevamente. Eleva tu nivel de conciencia. Vuélvete una persona consciente. Una persona que no está juzgando. Una persona que está viviendo desde la simplicidad. De que las cosas suceden porque tienen que suceder. No puedes lamentarte por el pasado porque no existe. El futuro tampoco. Vas a vivir siempre en este eterno presente, que es el futuro continuo. Tú lo estás creando hoy, ahorita mismo. Es un consejo muy poderoso que te doy. Quería hablar de este tema porque es uno de los temas controversiales. Algunas personas lo evitan, otros no. Pero yo estoy aquí para decir mi verdad, mi perspectiva, sin ofender a nadie, buscando siempre a crear un debate y que aprendan lo más que puedan. Yo voy a estar aquí siempre a la disposición, creando contenido de valor y siempre a sus disposiciones, familia. Así que espero que les haya gustado este video, comenten, ya saben, y voy a estar aquí subiendo todos los días contenido de valor. Así que te espero en el próximo video, familia. Let's go.